Este episodio es patrocinado por Exposiac, el punto de encuentro más importante de la construcción en Latinoamérica. Durante más de 35 años ha sido el evento referente del sector, impulsando la innovación, el conocimiento y el desarrollo de nuevas oportunidades en nuestra industria. Este 2025, los gigantes de la construcción estaremos presentes para experimentar juntos las tecnologías y tendencias que están transformando el futuro del sector. Nos vemos este próximo 15, 16 y 17 de octubre en el Centro City Banamex. Sé parte del futuro de la construcción. Consigue ya tus boletos en exposiac.com. Recuerda, Exposiac se escribe exposihac.com. Y precisamente en la Exposiac tendremos el honor de contar con la presencia del arquitecto Gerardo Broazán, quien es también nuestro invitado especial del día de hoy. Bienvenido, arquitecto, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Muy agradecido. No, al contrario, muchas gracias por tu tiempo. Creo que así es el episodio más madrugador que hemos tenido en Gigantes de la Construcción. Muy bien. Pero muchas gracias por tu disposición y por haber encontrado el espacio en la agenda. Y me gustaría comenzar esta conversación platicando sobre algo que me sorprendió mucho de ti. Sé que además de tu trabajo como arquitecto y académico, tienes este hobby tan peculiar de hacer libros y que has publicado investigaciones y fotografías sobre grafitis, sobre el circo. Lo interesante es que lo haces con tus hijas, con una forma de vinculación familiar. Sí. ¿Cómo nace esta idea de convertir un pasatiempo en un proyecto creativo y qué significa para ti vivir este proceso junto con ellas? Claro. Mira, pues es muy interesante el enfoque del cuestionamiento que traes a la mesa, porque algo que platicábamos fuera del aire hace rato, ¿no? Que tiene que ver con no solo la búsqueda de la parte financiera se convierte en algo importante, sino encontrar con quién compartirlo, con quién vivirlo, con quién experimentar el día a día de la vida. Y entonces, pues yo siempre he tenido esta pasión, me llamaba mucho la atención el graffiti, desde luego la parte de la ilustración, pero también la persona que había detrás, ¿no? ¿Qué los motivaba? ¿Por qué lo hacían? Y cuando termino ese libro de graffiti, que pues era un pasatiempo, después decido empezar a hacer el del circo, que el del circo es un trabajo en proceso aún, porque pues, siempre me llamó la atención el circo, pero sobre todo porque justo lo podía hacer con mis hijas, porque al graffiti era complicado que me acompañaran, ¿no? Porque pues era en la noche y muchas veces a lugares pues, recónditos, pero en el circo no. Pues el circo es un lugar bastante familiar y entonces nos acercamos al circo, en particular con Alfredo Ataide, que lo quiero mucho y lo estimo mucho, que me ha ayudado mucho en este recorrido. Y ahí vamos avanzando y vamos juntos, sacamos fotos, platicamos con los cirqueros, entendemos más del arte del circo, porque realmente es un arte y es gente muy apasionada. ¿Sabes qué les aprendes a ellos? Que son gente muy entregada a lo que hacen. Y gente que da todo sin esperar nada a cambio, ¿no? Ellos están entregados al acto circense y lo hacen con un amor, un cariño y una pasión que buena falta nos hace a muchos de nosotros en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues es una actividad muy bonita que complementa bien mi parte creativa en la oficina, ¿no? La parte de arquitecto, porque pues ellos también son creativos en lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, pues lo disfrutamos mucho. La verdad es que te la pasas padrísimo y haciendo un pasatiempo que además puede terminar siendo en un objeto, en un libro que puedes compartir con mucha gente, ¿no? Oye, me encantan estos dos temas pues, artísticos, el graffiti, el tema del circo, y que lo vincules con un tema de pasión. Siento que a veces en la industria de la construcción o en la arquitectura, pues no hay ese momento, por así decirlo, de explosión o de eureka, a lo mejor una inauguración, pero ¿tú en qué momento sientes esa explosión que se vive, por ejemplo, en un circo o la emoción a la hora de a lo mejor hacer un graffiti? ¿Cómo lo vives tú en la arquitectura? Claro, yo creo que es en el momento donde llegas ya con el cliente. Hay varios momentos, ¿no? Uno puede ser cuando llegas con el cliente, le presentas el proyecto y se enamora de su proyecto, ¿no? Cuando su proyecto le gusta, está contento con él y se ve en él, es un momento de mucha felicidad, ¿no? Porque llevas un periodo creativo, quizá de meses, cocinando el proyecto en tu cabeza, con el equipo en la oficina, y cuando llegas y se lo enseñas finalmente al usuario final y el usuario dice, sí,
sí es lo que estaba esperando. Es como recibir el aplauso en el circo, ¿no? Terminando el acto que le gusta a la gente y aplaude, pues pasa exactamente lo mismo. Y la otra, el otro gran momento es cuando entregas ese proyecto. Nosotros además construimos. Entonces, cuando entregas el proyecto construido y el cliente lo usa y está contento, ese es el momento donde dices, he cumplido, ¿no? He cumplido, lo he hecho bien. El usuario final está comprometido con su proyecto como yo me comprometí a la hora de crearlo. Y ese es un gran momento donde pues, te apasiona ver el resultado. El proceso es claro, es muy bonito y lo disfrutas. Pero ese es algo igual que en el circo, igual que el grafitero. Se entregan al momento. Pero ese momento es de ellos, ¿no? Cuando están pintando, es de ellos. Cuando están en el trapecio, es él. No lo está haciendo por nadie más. Es porque tiene una pasión por hacerlo. Le está dejando algo a él. Igual, cuando yo diseño, pues pasa lo mismo. Cuando mi equipo diseña, pasa lo mismo. Estás diseñando para un usuario, pero es algo tuyo. Estás metido ahí. Cuando lo entregas, cuando es el momento de decirle, mira, esto es lo que he hecho para ti, y le gusta, ese es el momento donde se vinculan estas pasiones, ¿no? Y es como ese momento cumbre, ¿no? De la arquitectura y el diseño, sobre todo, ¿no? Me gusta, creo que es importante ese reconocimiento o esa retroalimentación y es parte por lo que yo también hago este podcast, ¿no? Creo que en la industria de la construcción hay muchas cosas que hay que resaltar y hay que ponerlas ahí en las redes sociales. Pero entrando un poco en materia arquitecto, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Mira, hay un proyecto muy pequeñito que fue el showroom de FUA. Para FUA, una empresa que fundó Fausto Uribe Arias, que hace persianas, y se la hicimos a su actual CEO, que es Román Uribe, gran persona, amigo. También comentábamos fuera del aire, ¿no? La profesión te va dejando muchas amistades y mucho cariño por las personas con las que has colaborado. Román es uno de ellos. Y bueno, querido Román, un saludo si nos estás escuchando. Un abrazo muy grande. Fíjate que este proyecto, pues era un proyecto muy chiquito, tan chiquito como 40 metros cuadrados, o sea, quizá del espacio de este estudio de grabación. Bastante pequeño, pero pues fue como la primera vez que algo que repito mucho es que creas en ti mismo, ¿no? Tú crees en lo que estás haciendo, ¿no? Y se te nota la pasión con la que haces lo que estás haciendo, ¿no? Entonces se ve que crees en tu proyecto. Y ese es el primer paso. Si tú no creyeras en tu proyecto, yo tampoco te hubiera creído y probablemente no estaría aquí, pero crees en tu proyecto y eso lo transmites, ¿verdad? Yo esa fue la primera vez que realmente creí en que lo que yo iba a proponer era lo correcto, porque Román tenía otra concepción, él tenía otro local y yo le propuse hacerlo en otro local, una forma totalmente diferente. Y entonces ese proyecto, más allá del resultado formal, que puede gustar o no, pero fue premiado y demás, fue el proyecto donde por primera vez sentí que lo podíamos hacer, ¿no? Que podíamos hacer cosas que valieran la pena, interesantes. Y es como ese espaldarazo que todo el mundo está buscando en algún momento, ¿no? Cuando eres joven, ¿no? Estás buscando algo que te diga, por ahí va y sí lo puedes lograr. Y no es como cuando eres chiquito y metes tu primer gol en el recreo. Y dices, mira, ya metí un gol, ¿no? Y te impulsa a meter otro, ¿no? Pues es igual en la arquitectura. Creo que ese fue mi momento en ese proyecto, el Showroom FUA. Me encanta. Justamente también hablábamos fuera del aire del tema del liderazgo. Y yo digo que una de las grandes lecciones justamente que yo he tenido de los gigantes de la construcción, más de 180 que he entrevistado en el podcast, es que hay que soñar en grande y hay que tener una gran visión. ¿Cuál sería esa gran visión que tú tenías o tienes como arquitecto cuando arrancaste tu empresa? A ver, pues siempre he creído en la arquitectura como una herramienta fundamental para poder influir de manera positiva en la vida de quien lo usa, ¿no? En la calidad de vida de la gente que habita los espacios que creamos, ¿no? Entonces, y de igual manera con la gente que colabora en la empresa, ¿no? Con la gente que vas formando y cómo va construyendo su vida junto contigo, ¿no? Entonces siempre tuve esta visión de equipo, de la importancia de las personas que trabajaban con nosotros y cómo primero vas influyendo en sus vidas, en sus familias y luego, desde luego, pues en la parte del usuario. Entonces, siempre esta visión de liderazgo ha ido encaminado a la persona y tiene que ver mucho con mi formación en la Universidad de Anáhuac, donde pues siempre el objetivo y los valores que me inculcaron ahí
tenían que ver con la persona, que reforzaban lo aprendido en casa, ¿no? Que tenía que ver mucho más enfocado hacia el ser humano que hacia la parte financiera, ¿no? Que comentábamos hace rato. Entonces, pues siempre la visión de liderazgo ha sido con un enfoque centrado en la persona, porque eso es lo que te va a rendir finalmente los frutos económicos que estés buscando, ¿no? Van a ser consecuencia de, no van a ser el fin, ¿no? Ni el objetivo. El objetivo es siempre ir acompañados en este recorrido, en este trayecto, para que el liderazgo sea totalmente humano, ¿no? Y que logres formar un equipo. Y eso es lo que va haciéndonos fuertes, ¿no? La gente con la que estás rodeada, porque pues uno solo pues no lo logras, ¿no? Entonces siempre ha sido un liderazgo enfocado en generar comunidad, en dar lo mejor de nosotros para las demás personas, para el cliente en este caso, y un liderazgo muy humano, diría yo, ¿no? Es en una frase, un liderazgo humano. Me gusta, arquitecto. Y sí, de lo poco que hemos platicado, me queda claro que estás enfocado en hacer crecer a las personas que te rodean, pero cada proyecto tiene sus desafíos. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas? ¿Cómo lograste superarlas? Bueno, pues un proyecto que marcó un hito en la empresa fue el Cantoral, ¿no? El auditorio, el centro cultural que hicimos para el maestro Roberto Cantoral, que en paz descanse, y que a su partida lo empieza a liderar el maestro Armando Manzanero, junto con Roberto Cantoral, el hijo del maestro, que sigue liderando muy bien la Sociedad de Autores y Compositores de México. Bueno, ese proyecto pues fue otro de esos espaldarazos que el maestro Manzanero y el mismo maestro Cantoral y Roberto nos dieron, porque pues nunca habíamos hecho un auditorio, ¿no? Entonces pues enfrentábamos el miedo de que ganamos el concurso y que nunca habíamos construido una cosa de ese tamaño y pública, y etcétera, ¿no? Entonces el reto pues empezaba desde hacer valer la inversión que estaban poniendo en ese lugar y que era a través de nosotros y que llegara a buen término, ¿no? Y decía mucho el maestro Manzanero, por ejemplo, oye, pues sí está muy bonito, arquitecto, pero si no se oye bien, esto no funciona, ¿no? Se tiene que oír perfecto. Y entonces esos retos y esa incertidumbre de no saber hacia dónde vas, cuesta más trabajo, ¿no? Decías tú 180 podcasts, pues el de hoy es pecata minuta, ¿no? Estás fluido, sencillo, lo haces muy fácil, ¿no? Porque llevas 180, pero en el primero te aseguro que no. Pues igual, cuando yo hice el primer auditorio, pues es lo mismo, es este reto de la incertidumbre, de qué te vas a encontrar, cómo lo vas a resolver. Es una obra grande, es constructores que no conoces. Tuvimos un gran ingeniero, el ingeniero Armando Serralde, que nos ayudó con la estructura, que la resolvió de manera majestuosa, que creyó en nosotros, que éramos muy jóvenes, ¿no? Él ya una persona totalmente experimentada, fundador del Colegio de Ingenieros de México. Y el ingeniero pues creyó en nosotros y se acopló a que la arquitectura funcionara de acuerdo a la estructura, ¿no? Que la estructura no nos modificara el funcionamiento. Entonces esos retos de llegar a esas juntas y decir, bueno, pues nunca lo he hecho y quizá no tengo los conocimientos técnicos para lograrlo, pero encontrarte otra vez con la gente que te pudiera apoyar, que te dijera, sí, por ahí va, arquitecto, lo vamos a resolver así y asado, pues son de los retos que ese proyecto impuso. Y bueno, y desde luego el quedar otra vez, ¿no? Bien con el cliente y que el cliente estuviera satisfecho con el producto y que lo siguiera utilizando como lo usan hasta el día de hoy. De hecho, viene el 25 aniversario de la empresa y se va a festejar ahí, en el Cantoral. Ah, qué increíble. Sí. Muchas felicidades por esos 25 años. Y me encanta este concepto. A mí me pasó algo similar hace como dos años, que tuvimos la oportunidad de estar en un tren, ¿no? Y es lo mismo. ¿Cómo se construye un tren? ¿Cómo, digo, independientemente de la parte técnica, también existe esta parte de decir, sí lo puedo hacer y voy a hacer lo que necesite o lo que tenga que hacer para entregarte el proyecto terminado y en perfecto funcionamiento. ¿Tú como en la parte arquitectónica tienes algún proceso de investigación o algún proceso, alguna metodología que sigas para tus proyectos? Sí, mira, definitivamente. Como muchas carreras,
pues la arquitectura no es la excepción, la ingeniería civil tampoco, donde tienes que seguirte preparando, ¿no? Porque probablemente nunca tuviste un ejercicio en la universidad que te dijera vamos a hacer un tren, ¿no? Como a mí no me tocó ningún profesor que me pusiera el ejercicio de hacer un auditorio, ¿no? O ahora que estamos en un hospital, pues tampoco, ¿no? Entonces nunca dejas de aprender y estudiar. Entonces antes de tomar las riendas del proyecto, pues nos documentamos mucho. Cuando hicimos el Cantoral, visitamos todos los auditorios que pudimos con los arquitectos, con los constructores, entramos a las azoteas, entramos a los cuartos de máquinas, entramos al back of the house, entramos a todas las zonas para conocer y empaparnos de lo que estábamos diciendo antes de tomar la decisión de trazar algo en un plano ejecutivo, ¿no? Entonces, pues siempre es mantenernos activos y perceptibles a recibir información, ¿no? Y como bien mencionas, la palabra clave, investigar, ¿no? No estar estáticos, salir, buscar, explorar y aprender, seguir aprendiendo. Nunca debes de, como arquitecto, como constructor, nunca debes de estar estático y pasivo creyendo que lo tienes todo el conocimiento ya, ¿no? Cada día sigues aprendiendo y yo sigo igual. Yo cada proyecto que empiezo a dibujar ahora, pues lo dibujo como si fuera el primero, lo dibujo con esa misma pasión, con esa misma inocencia de encontrar, descubrir, de innovar, de hacer cosas diferentes, ver qué están haciendo los colegas, cómo lo resolvieron, qué podemos aplicar, qué no. Entonces siempre con esta espinita de estar buscando y capacitándote, ¿no? No debes de terminar de capacitarte y eso también pues, te va abriendo hacia otras disciplinas, ¿no? Que vas requiriendo como emprendedor, ¿no? Que emprender en México pues es caso complicado, ¿no? Es bastante complejo, no es una cosa así como que todos los días nos vamos a emprender, ¿no? Tiene su chiste y más con los gobiernos que tenemos, que parece que esa parte no les llama mucho la atención, ¿no? Me gusta. Uh-huh. Y existen justamente proyectos que cambian el rumbo de nuestras vidas. ¿Cuál ha sido un proyecto que marcó un antes y un después en tu trayectoria? Pues el mismo medular. O sea, creo que el Cantoral, sin lugar a dudas, marca un antes y un después. No hay otro, porque sobre todo todos los proyectos han sido importantes. En la oficina, lo he dicho muchas veces, no hay proyectos pequeños, grandes, más importantes unos que el otro. Todos les damos la misma importancia y los atacamos con la mayor capacidad que tengamos disponible. Pero el Cantoral, pues una vez más, era este proyecto, el primer proyecto público de la oficina, algo que no habíamos hecho, sabíamos el impacto que iba a tener, no se lo estábamos haciendo a un cliente que pasara desapercibido para la sociedad, ¿no? Estaba Alex Lora, Alex Intec, el maestro Manzanero, Natalia Lafourcade, el maestro Quintanar, grandes personalidades de la música mexicana y de compositores. Pues sabíamos el impacto que iba a tener. Entonces, pues ese proyecto desde luego marca un antes y un después en la parte de los proyectos culturales de la empresa. Luego podríamos tener el corporativo de Banorte, por ejemplo, este gran complejo de 64,000 metros cuadrados en Tlalpan, que fue un complejo muy grande, que incluye el centro de datos del grupo financiero. Pues son proyectos hito que te van dando fortaleza y van marcando. Son estos pasos que vas dando para construir lo que hoy somos, ¿no? Que vas poco a poco y vas tomando estos retos que de pronto parecen muy grandes porque pues siempre hay una primera vez para eso. O sea, ¿cuándo habías hecho un edificio de 65,000 metros cuadrados? Pues nunca, ¿no? Porque algún día tienes que hacer uno, ¿no? Y recuerdo mucho esta paradoja, ¿no? De aquel joven, de aquella joven que llega a pedir trabajo y le piden 3 años de experiencia. Y pues dice, pues ¿dónde voy a tener 3 años de experiencia si nadie me da la oportunidad? Nunca voy a tener 3 años de experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo la sociedad va a crecer? Así, ¿no? Sin que te den la oportunidad. Y nosotros, pues esos proyectos que te menciono, como puede haber más, pues han marcado estos antes y estos después porque son donde vas tomando esa experiencia y la vas ganando. Y alguien tuvo que confiar en ti, ¿no? Alguien tiene que decir, ok, está bien, lo van a lograr, ¿no? Lo van a poder hacer, ¿no? Y así es como creo que hemos ido creciendo, ¿no? Y estos proyectos te permitieron en su momento crecer la oficina o tuvieron un impacto con recomendaciones a nuevos clientes o con
impacto directo en nuevos proyectos o fue un tema en general de generar experiencia dentro de tu empresa? No, definitivamente se vuelven en experiencias que se vuelven orgánicas con los demás clientes, ¿no? Un cliente te lleva a otro. Tuvimos una serie de varios corporativos, por ejemplo, que le hicimos a empresas francesas y entre ellos se fueron diciendo, oye, sí, pues es una buena oficina que ellas te la hagan, ¿no? Y hicimos 3 corporativos al hilo para empresas francesas, ¿no? Incluso 4 seguidos, ¿no? Y estos proyectos pues se vuelven, si haces bien tu trabajo, se vuelve orgánico, porque pues, también no hay mucho para hacer publicidad ahí, no somos un producto, somos un servicio y no estamos enfocados en estar invirtiendo en publicidad para la empresa, sino nuestra promoción siempre es de boca en boca y por recomendación. Y entonces todos los proyectos que hemos hecho pues han sido muy enfocados a entregar muy buena calidad para que eso se vea reflejado en el siguiente trabajo, ¿no? Que es que piden referencias, ¿no? O sea, oye, ¿quién te hizo esta oficina? Oye, ¿quién te hizo esta casa? ¿Quién te hizo este showroom? ¿Quién te hizo este stand? Y así es como vamos creciendo, ¿no? Y cumpliendo, sobre todo cumpliendo. Tienes que cumplir, ¿no? O sea, eso no hay más. El cliente está esperando calidad y hay que entregarle calidad. Y una vez que haces eso, la recomendación va a llegar y así vas ligando uno tras otro. Y así es como lo hemos venido haciendo durante 25 años. Nunca me he hecho publicidad para conseguir trabajo, ¿no? Nunca me he anunciado en ningún lado, sino es orgánico 100%. Pues ya estamos aquí en Gigantes de la Construcción, arquitecto. Pero hablando de retos, ¿has construido algún proyecto que en algún momento parecía imposible de ejecutar? Sí, mira, y te voy a poner un ejemplo. Podrías esperar que te dijera uno de los grandes que hemos hecho, pero no, te voy a poner un ejemplo de uno muy pequeño. De una empresa que fue tu patrocinadora aquí, que estamos esperando que ya regrese contigo, que es USG. Ajá. ¿No? USG, que también participa en SIAC. USG nos encarga sus pabellones para Expo SIAC, precisamente, ¿no? Y entonces empezamos. El primero pues fue una cajita muy sencilla, una cosa muy estable, 4 columnas, adentro pusimos lo que le hicimos el shelter, que era como una especie de pirinola, una vivienda ahí emergente, y bueno, ya un stand muy sencillo, ¿no? Y fue evolucionando la idea del stand hasta que, pues ya te digo, tenía 4 apoyos, luego el siguiente año hice uno con 3 apoyos, y ya pues llegó el año donde tenía que hacer un stand de 6 metros por 21 metros apoyado en un solo punto. Entonces, pues ahí fue cuando el ingeniero dijo, no, pues esto sí no se va a poder. Entonces era una pirámide invertida, tal cual, una pirámide invertida apoyada en la punta de la pirámide y pues ahí estaba esta cosa ahí en medio, ¿no? Entonces ese proyecto, pues desde que lo veías dibujado, para cualquier persona siendo ingeniero o arquitecto, lo primero que pensaría y pensaba es eso se va a caer. O sea, no hay manera de que detengas eso, ¿no? Entonces ese proyecto, además ahí ya teníamos nuestro taller de fabricación y nosotros mismos ya lo hacíamos la producción de estos stands. Y pues ese stand directamente se vincula a la cuestión de la pregunta, ¿no? Del fondo de la pregunta. Entonces, esos que parecía imposibles que pudiéramos lograr, y más porque todo el mundo te lo dice, ¿no? Entonces hasta tú mismo dudas de que realmente lo vayas a lograr, porque todo el mundo te lo está diciendo. Oye, eso es imposible. Y todo el mundo, o sea, no había una persona, te digo, especialista o no, que lo viera y dijera eso se va a caer, ¿no? Incluso en ese stand, el policía que cuidaba Expo SIAC estaba parado y como que hasta como que quería hacer valla para que la gente no entrara, porque si esto se va a voltear en cualquier momento. Entonces ese estaba relacionado mucho con la idea de construir lo imposible, ¿no? Y recuerdo también mi tesis de maestría, y ayer venía a colación con un par de personas en una visita de trabajo donde platicaba de una maqueta que fabricamos para mi maestría, donde pues está basada en el teorema de Maglev, donde dice que cualquier objeto puede ser suspendido en el espacio, en el aire, a través de la polaridad, ¿no? Del magnetismo que hay en un imán, ¿no? En cualquier magneto, ¿no? Y bueno, pues esta maqueta eventualmente flota, ¿no? Entonces está suspendida
por la polaridad de dos imanes, ¿no? Entonces esa polaridad, encontramos la estabilidad de la polaridad de los imanes, que es el teorema de Maglev tal cual, y eso hace que el objeto esté suspendido y le puedas cruzar una hoja por abajo. Está suspendida casi 1 pulgada y pues está flotando la maqueta, ¿no? Pues ese también resultaba totalmente imposible, ¿no? Bueno, y sigue siendo, no hemos podido construir uno grande, pero pues son estos retos y estas cuestiones que siempre te hacen retarte a ti mismo, ¿no? Y recuerdo mucho que te digo de USG, ¿no? Para contestar la pregunta puntual, el de USG, ¿no? Y bueno, ya pues luego ha habido muchos más, ¿no? Más grandes que tienen otro tipo de complejidades. Y dices, eso va a estar complicado, pero ese que retaba directamente a la física, ese estaba bueno. Oye, me gustó este tema del magnetismo. No sé qué tanto se utiliza este tipo de tecnologías en la industria de la construcción. ¿Es algo viable? ¿Es algo que se está estudiando? Digo, no sé hace cuánto haya sido la maestría. Sí, porque mira, parecería, perdón que te interrumpa, una solución interesante para el tema del suelo, ¿no? Y del movimiento claro. del suelo, sobre todo en lugares sísmicos como aquí en México. Sí, totalmente. A ver, pues ya tenemos los trenes ultra rápidos en Asia que están soportados por magnetismo. No tocan las vías, eliminas la fricción y pues va tendido el tren, ¿no? Entonces ahí hay una primera aplicación que tiene que ver con ingeniería y tiene que ver con construcción, ¿no? Y eso ya tiene años, ¿no? Ya tiene mucho tiempo. Pero en el magnetismo para hacer levitar un objeto en construcción todavía no está totalmente aplicado, ¿no? Porque depende de muchos factores adicionales, que el sismo sería extraordinario porque pues ya no habría tal sismo, ¿no? Siempre y cuando lo mantengas estable, ¿no? Si esa polaridad no la puedes estabilizar, pues sale pues como cuando agarras dos imanes y no los puedes unir, ¡pum! Pues se termina tronando, ¿no? Entonces me parece que no está tan explorado como deberíamos, porque quizá al final no tiene una aplicación tan directa y tan útil, ¿no? Es esta historia de que si no le encuentras una función directa y un beneficio inmediato al usuario, en la construcción es difícil que haya una evolución, ¿no? Tú fíjate cuánto ha evolucionado la arquitectura en sus técnicas de construcción, probablemente de la escuela de Chicago ahora, que ya era vidrio, acero, aires acondicionados, elevadores, etcétera. Pues en este edificio en el que estamos ahorita, pues está muy parecido a eso, ¿no? Y ya han pasado décadas de eso, ¿no? Entonces, la evolución en la construcción es lento, pues, con calma, porque hay mucho de por medio, hay mucha inversión de por medio, la estabilidad, decías bien, de los sismos, la estabilidad de la propia estructura. Entonces, estar innovando en el patrimonio de una empresa, de una familia, de una persona, no es cosa menor, ¿no? Entonces, esas innovaciones tardan en llegar, ¿no? Una innovación en un iPad y no funciona, bueno, pues el riesgo es un cliente insatisfecho, pero a lo mejor le notes algo más y la mejoras y ya está, ¿no? Entonces, pues el riesgo de estar innovando con estos aparatos es mucho menor que estar innovando en un edificio, ¿no? Entonces ahí el análisis de riesgo es muchísimo mayor y cuando alguien ya va a aventarse, cuando una empresa, una corporación, una persona, insisto, se va a aventar a construir algo, pues ¿qué quiere? Que sea lo más seguro posible, que sea una tecnología que esté probada, ¿no? O sea, raro es el que llegue y te dice, vamos a aventarnos aquí algo que flote, ¿no? Nadie va a arriesgar su patrimonio en una esfera que a lo mejor se pone a rodar de pronto, ¿no? Entonces cada vez eso, yo no digo que no ha habido evolución, desde luego que la ha habido, pero creo que la parte de experimentación y de investigación a profundidad en la parte de arquitectura en técnicas de construcción, pues es bastante limitada. Hay nuevos concretos, claro, ¿no? Muy buenos concretos. Ayer platicaba con 3 personas de Ciudad Madero, 3 arquitectos, había un ingeniero, me parece, involucrado, donde tienen una tecnología padrísima, donde desarrollaron bloques de concreto de 1,5 toneladas y el bloque de concreto flota, literalmente flota, 1,5 toneladas flotando ahí en una laguna para construir puentes o lo que sea, ¿no? Entonces una tecnología que es una modificación, una alteración al concreto, pues muy interesante, ¿no? Muy interesante, que tiene una aplicación directa, ¿no? Y que puede resolver temas de inundaciones. Está bastante interesante. Cimentaciones flotantes, me comentaba uno de ellos ayer. Pues muy valioso, ¿no? Entonces todas estas innovaciones y estas tecnologías que van
van surgiendo, pues tardan realmente en aplicarse. Porque por lo mismo, porque el análisis de riesgo de eso es altísimo, ¿no? Prefieres mejor un edificio perfectamente bien estructurado con 8 patas a que haya alguien que te proponga uno que esté flotando. Pues mejor dices, no, mejor uno como los que he visto toda la vida, ¿no? ¿No? Que te insisto, pues un iPad, pues ya, esta no jala, te compras otra, ¿no? Me gusta. Creo que tenemos ese reto y ese compromiso Sí. en la industria de la construcción por seguir innovando y encontrar, como bien comentas, nuevas técnicas constructivas. Y por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Pues en todos. Sí, en todos. O sea, nos lo sufres, ¿no? Pero pues como todo, yo cuando jugaba fútbol, que me encantaba jugar fútbol, pues había partidos que lo sufría, pero siempre me divertía, ¿no? Siempre me la pasaba bien, ¿no? La vida ahora sí que, como bien se dice, la vida es demasiado corta como para estarla sufriendo, ¿no? Hay que vivir todos los días con la mayor intensidad que puedas y pasarla bien. Y eso trasladado al trabajo también. Para mí el trabajo nunca ha sido trabajo, lo cual agradezco infinitamente. Siempre me la paso bien, lo disfruto. Ahora sí que en la familia, mis papás siempre, tanto mi mamá como mi papá, pues siempre nos educaron a mi hermano y a mí con esta idea fija de disfrutar lo que hacíamos, de la disciplina, el trabajo, la constancia, ¿no? Siempre fueron muy enfáticos con esas cosas y que nos inculcaron muy bien a los dos y nunca enfocados en el tener, ¿no? ¿No? Que pues, el tener es bastante subjetivo, ¿no? O sea, en el tener no está la felicidad, ¿no? Entonces, para divertirte, tienes que estar dispuesto a dar sin recibir, ¿no? O sea, entregarte. Como en un partido de fútbol. Te entregas y pues, si ganas, qué bien. Y si pierdes, también te debes de disfrutar y no te debes de frustrar, ¿no? Debes de pasarla bien. Pues igual, yo igual en todos los proyectos son muy entretenidos. Digo, pues hay proyectos más padres, ¿no? Hicimos el estadio de béisbol de los Guerreros de Oaxaca, pues es muy divertido porque además le toca ver que están jugando béisbol, tú convives con el equipo, te echas unas pelotas ahí en el home, ¿no? Entonces pues, te diviertes, ¿no? En el sentido estricto de la palabra divertirse, ¿no? Pero en realidad todo el trabajo es divertido, todo el trabajo lo pasas bien, exploras, y estás buscando la manera de, creo yo, de pasarla bien. A veces la presión te gana, ¿no? Y no debemos de ceder a esa presión, ¿no? Que es en el día a día el día a día es complejo, ¿no? Porque no solo es el trabajo, está la familia, están los amigos, está el familiar enfermo, ¿no? El amigo que se va a vivir a no sé dónde, ¿no? La novia que no está tan contenta, ¿no? La esposa que está angustiada por otra cosa. Entonces hay muchos factores que están rodeándote que debes de encontrar esa manera que ninguno te absorbe tanto. Es lo que yo intento hacer, ¿no? Que ninguno no ser ajeno a ellos, pero que ninguno nos acapare. Y así la verdad es que yo me divierto en todos los proyectos, me la paso muy bien. Digo, seguramente tendré mis temporadas y quien esté yendo esto de mi oficina dirá, no es cierto, hay días que está de malas, ¿no? Seguramente sí, pero la verdad es que me la paso bien y trato de divertirme en todos los proyectos. Te digo, en el sentido sano de la palabra, ¿no? Porque no estamos jugando con la inversión o el capital de las empresas, pero la estamos pasando bien, ¿no? Me gusta. Justamente yo a veces he comentado con mi padre que cuando no tenemos suficientes proyectos o pensamos que no tenemos suficientes ventas, por así decirlo, estás estresado porque necesitas nuevos proyectos. Y cuando tienes muchos proyectos, estás estresado porque tienes muchísima chamba y tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, oye, y yo en un momento le dije, oye, ¿en qué momento estamos contentos? ¿En qué momento estás divertido? ¿No? No sé tú cómo manejas ese balance de también las curvas que traen los proyectos. Sí, a ver, o sea, llegan momentos en la oficina donde todo urge, ¿no? Quizá ahorita estamos viviendo en esos momentos donde todo urge, en particular en la coordinación que llevo yo. Todo urge y pues simplemente hay que sacar uno por uno, ¿no? O sea, no puedes hacer todos al mismo tiempo, ¿no? Que de repente creemos que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y pues no se puede. Entonces, pues nos enfocamos al que sentimos que más urge. Es que todos surgen igual. Bueno, pues escoge uno, ¿no? O sea, tienes que hacer uno, ¿no? Tienes que sacar uno de esos pendientes, sácalo bien y olvídate de los demás. Saca bien uno, luego el otro, uno por uno, ¿no? Paso a paso. Creo que es importante porque ahora, pues la tecnología de pronto nos puede hacer creer que podemos hacer mucho más cosas de las que podemos pensar, ¿no? Y no, si tú no estás pensando lo que estás haciendo,
pues no vas a avanzar y vas a vivir en una angustia tremenda, porque no tienes trabajo, porque tienes mucho. Entonces, pues algo de lo que hemos encontrado, o al menos yo, y trato de inculcarle al equipo, pues es una cosa a la vez. Tienes que sacar una cosa a la vez, bien hecha y bien lograda, ¿no? A ver, la entrevista a las 8, pues la entrevista a las 8 es que tengo muchas cosas que hacer, ok, sí, pero ahorita estás en la entrevista, ¿no? De 8 a 9 haz la entrevista, de 10 a 11 haz esto, y así te vas, ordénate, ¿no? O sea, una estructura lo más organizada posible. Cuando tienes saturación de trabajo, es lo mejor, una cosa a la vez. Yo pues, en algún momento cuando eres más joven, pues te digo, crees que puedes hacer todo, ¿no? Entonces sí, hoy voy a sacar A, B, C, D, F, G, H, J, K, no es cierto, vas a sacar A y a medias, ¿no? Está bien, hazlo bien, ¿no? Ya no lo sacas a medias, saca bien A para que mañana tengas tiempo para B, luego para C y ya, le vas bajando la presión al Orilla Express, ¿no? Me gusta. Porque de repente, pues sí te saturas, ¿no? No hay más. Me gusta esa mentalidad. Yo luego le digo a mi equipo que los pendientes nunca se acaban. Pero y delegar. Claro. Un éxito del líder contemporáneo es saber delegar. Si no sabes delegar, no hay manera, ¿no? Platicaba con una colega de la oficina la semana pasada y le platicaba algo así como, mira, no es lo mismo mandarte a comprar jitomates al mercado para la salsa de los chilaquiles a encargarte la salsa de los chilaquiles. Son dos cosas distintas, ¿no? En una te estoy simplemente encargando que vayas por unos jitomates. Y cuando llegue y te pregunto, ya Andrés, ¿y qué pasó con la salsa de los chilaquiles? Me vas a decir, no, a mí me encargaste los jitomates, ya está. Si te encargo la salsa de los chilaquiles, te estoy haciendo responsable. Te estoy delegando la responsabilidad de que cuando llegue el momento de ponerle la salsa a los chilaquiles esté ahí, ¿no? Entonces te estoy delegando con responsabilidad y te estoy haciendo valer como persona y le estoy dando valor a la actividad que estás haciendo, ¿no? Entonces, saber delegar también en esos momentos de estrés es bien importante. Confiar en el equipo. Confiar. Tú lo harías diferente, seguramente. Seguramente tú hubieras ido a comprar los jitomates a otro lado, de donde va a ir a comprarlos. Pero te va a resolver y va a llegar con una salsa. Oye, más picosa, menos picosa, no importa. El objetivo se cumplió. Hay una salsa para los chilaquiles. De otra manera tendrías jitomates, tortillas y no podrías hacer los chilaquiles, ¿no? Entonces ya sacas un pendiente porque delegaste. Entonces ese es un enfoque bien importante en el liderazgo y más en momentos de estrés. Saber delegar, dejar ir. Hay que soltar y creer en los demás, ¿no? O sea, tienes que partir de la base que la gente de la que te rodeas es bastante más capaz de lo que tú eres. Si te crees superior a esa gente, nunca vas a dejar el estrés atrás. Nunca, porque siempre vas a creer que tú lo haces mejor, que hubiera sido así, ABC, y te da micromanagement y estás sobre la gente, no los dejas crecer, no crecen, no se empoderan, tú no los empoderas, tú te angustias, te come el trabajo, no creces, ¿no? Es la fórmula del anticrecimiento perfecto esa. Me encanta la anécdota, me encanta el concepto y seguramente muchos aquí en Gigantes de la Construcción lo aplicaremos, arquitecto. Pero nadie está exento de errores. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Mira, el mayor fracaso creo que fue haber subestimado al cliente, aparte del cliente. Era un cliente muy grande, era un corporativo y subestimé a 3 personas, ¿no? No les di la importancia que ellos merecían y cuando llegó la gran oportunidad de trabajar para el gran proyecto de este cliente, pues no nos fue asignado. No nos fue asignado porque no supe cuidar a la persona, ¿no? Me enfoqué mucho más en la vanidad de tener ese gran proyecto y perdimos el proyecto. Lo perdimos que ni siquiera nos invitaron. Entonces, el gran error fue haber subestimado, no darle el valor y el lugar a la persona que estaba llevando ese proyecto y haber volteado ver con aires de grandeza a alguien más y decir, no, a ver, esto yo lo voy a resolver así porque yo conozco a, ¿no? Y ese no era el camino. Entonces, ese fue un gran error. Lo platiqué con mi equipo, que subestimamos a esa parte del cliente por no haberle dado el valor, ¿no? No le dimos su valor, no le dimos su lugar. Y probablemente nosotros éramos la mejor
la mejor propuesta. Porque sí lo éramos, porque uno de ellos nos los dijo, ustedes son la mejor propuesta, pero se equivocaron, el camino no era ese, ¿no? Entonces nos equivocamos, nos ganó el ego, nos ganó esta supremacía, esta hambre de yo las puedo todas, ¿no? Entonces ahí cuidado, ahí yo me arrepiento mucho de ese error que cometimos, pero aprendí mucho, ¿no? De los errores aprendes y nunca más lo hemos volvido a hacer, ¿no? No lo hemos vuelto a hacer, ¿no? Nunca hemos vuelto a caer en menospreciar el valor de alguna persona dentro del proceso, ¿no? Todos son importantes de alguna u otra forma y a todos tienes que darles ese valor. Y en esa ocasión pues nos equivocamos, en particular yo, ¿no? Yo cometí ese error, no le di el valor, lo hice de menos, dije, no, hombre, ¿no? Y pues no. ¿Qué pasa, no? Esta soberbia que es muy marcada en nuestro gremio, ¿no? En el gremio de la construcción, en particular en el gremio de la arquitectura, hay una soberbia muy marcada, ¿no? O sea, de repente, no sé, seguramente te va pasando estos 180, tener sentado a alguien aquí que se siente Dios, ¿no? Y dices, bueno, este iba a comer con Dios o algo va a pasar porque está muy arriba. Pues es soberbia, ¿no? Y esa soberbia te hunde, te termina hundiendo, en algún momento te va a hundir eso. Yo tuve ese ejemplo, fue un error y espero nunca más volverlo a cometer porque sí fue un error. Y ese proceso interno de hablar de soberbia o de ego, ¿cómo lo vas recordando esta situación o cómo te vas recordando a ti mismo que todas las personas son igual de valiosas? ¿Cómo te vas recordando ese tipo de situaciones a lo largo del día a día? ¿Cómo regresas a Claro. ser una persona, pues sí, ecuánime o que valores a todos? Lo más aterrizada posible, ¿no? Correcto. Pues yo creo que es voltear a ver a la gente, ¿no? O sea, voltear y que te volteen a ver, ¿no? O sea, que te volteen a ver en el sentido de un saludo, de un hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le ha ido? O sea, que realmente tengas una cercanía, pues desde ahorita que veníamos de tomarnos un café, pues desde ahí, desde la persona que te atendió, ¿no? Que desearle un buen día, que la pase bien, ¿no? Desde esos pequeños detalles que van construyendo el día a día, que muchas veces dejamos de paso y eso pues nos hace ser un poco inhumanos, ¿no? Y un detalle tan pequeñito como darle las gracias al que te dio el café, ¿no? Que podrías no darle las gracias y de todas maneras te los va a dar, de todas maneras te va a dar el café, o sea, tu objetivo va a ser, pero ya perdiste ese pequeño detalle de dar las gracias, ¿no? Oye, no significa nada, Gerardo, estás exagerando. Pues sí, pero así vas construyendo, entonces no le diste las gracias a él, luego perdiste la humildad de darle las gracias a tu equipo de trabajo, entonces ya se los pides como una obligación, ¿no? Luego le tienes el descaro de contratar gente sin pagarle porque eres, ¿no? Cualquier personaje de la arquitectura. Y luego llegas con el cliente y le dices, no voy a hacer lo que yo quiera porque es mi proyecto. Y como tú me lo estás pidiendo, no lo voy a hacer porque no es buena arquitectura, ¿no? ¿Tú qué te sientes para decir que es buena arquitectura? No. Y empieza desde cosas tan chiquitas, con lo que te acabo de decir, ¿no? Y ahí se va construyendo este gran ego hasta que se sienten dioses, ¿no? Y pues es un tremendo error. Es un tremendo error que le hace mucho daño a la profesión, porque aparte los jóvenes, ahora que estoy muy cercano en la academia, pues los jóvenes voltean a ver a esos líderes, ¿no? Voltean a ver y qué ejemplo les estás dando, ¿no? ¿Qué ejemplo les das con estas actitudes pues de soberbia y de ego desmedido, ¿no? Bueno, no está de más, o sea, todo mundo en todas las profesiones, el ego más grande, y es reconocido por todos, es el del arquitecto. El arquitecto tiene un ego tremendo y bueno, históricamente a lo mejor lo puedes de alguna manera justificar. Bueno, no justificar, lo puedes entender. Justificar nunca, pero entender, pues sí, tú imagínate, ¿no? No sé, estos 4 palos, una piel de mamut, y ahora ya no tienes que regresar a la cueva y caminar 2 noches, 2 lunas para regresar a la cueva. Ahora ya te puedes meter en esta suerte de tienda de campaña con los 4 palos. Pues claro, quien hizo eso y generó un espacio en medio de la llanura, pues es una suerte de mago, ¿no? Entonces, pues desde ahí la persona que hizo eso, que fue un arquitecto sin título, pues han de haber dicho, wow, ¿quién hizo esto? ¿No?
No, pues el maestro. Y luego vienen los egipcios. ¿Y a quién estaba en la corte de los egipcios? Arquitectos. Y en el Renacimiento, ¿quiénes estaban en la corte del Papa? En los consejeros del Papa. Arquitectos, ¿no? O sea, el arquitecto siempre ha tenido una posición así de wow. ¿Cuántos arquitectos has visto al lado de Trump? Ninguno. ¿Cuántos arquitectos has visto al lado de la presidenta? Ninguno. Pues no, hemos perdido esa posición por ególatras, por nefastos, ¿no? Pues sí, a eso nos ha llevado, porque empezamos con una cosita de que te creíste que por haber puesto una piel de mamut sobre 4 palos eras Dios. Y así se fue creciendo. Entonces, pues el arquitecto tiene esta connotación así de wow. Y así es en la sociedad, ¿no? O sea, tú llegas a cualquier lugar en migración y dices, ¿y a usted qué se dedica? Soy arquitecto. Wow, es arquitecto, ¿no? Es así como una cosa muy bonita, ¿no? Decir que eres arquitecto. Socialmente, entonces, pues, si te empiezas a creer eso, entonces ya eres mejor porque eres arquitecto y no abogado, pues estás en el hoyo. Estás perdido, ¿no? O sea, no, eso no te construye, eso no te hace como persona, eso no es nada, ¿no? O sea, el valor de la persona no está en el título nobiliario que tengas, ¿no? Nada que ver. Y ahí pues la profesión se ha ido desviando a actitudes, pues sí, creo yo, totalmente fuera de lugar y totalmente equivocadas y alejadas mucho de lo que es la sociedad civil y la utilidad que debería tener la arquitectura. O sea, yo no pensaría en que la sociedad, de los debe de haber, ¿no? Como en todo, a un médico ególatra. A lo mejor sobre ellos puede haber, ¿no? Y seguramente hay ególatras también, pero no podrías pensar en esa profesión por default en que tienen un ego del tamaño del mundo. Y en un arquitecto sí lo piensas, ¿no? Un arquitecto sí piensas que tienen un ego, pero marca diablo, ¿no? Y a mí me lo dicen seguido. Seguido. Es que entre arquitectos te verás, ¿no? Tienen un ego ahí, ¿no? Y hasta parece pecado hablar de la obra de alguien más. Y estamos a punto de publicar un libro con Actar en Barcelona, que va para el 25 aniversario. Y escribí unos textos que los escribí a lo largo de los 25 años, porque se me pareció lo más honesto. No son textos que haya yo escrito especialmente para el libro. Y resultan en textos muy retadores, irónicos, de humor negro, pues donde ponen, de alguna manera, exponen todos estos pensamientos que tengo yo donde voy un poco en contra de la imagen que se ha generado del arquitecto, en particular en nuestro país, que es donde puedo hablar de manera más directa, pues donde estamos como en un circo, ¿no? Como en un cuadrilátero de lucha libre que pues todo es un espectáculo bastante malo, ¿no? Y funesto y no somos eso, no somos artistas, ¿no? O sea, no estamos hechos para eso. No deberíamos estar hechos para eso, ¿no? O sea, no sé, me parece que ahí hay algo. Entonces, ahí cuando sale el libro, lean los textos, a toda tu audiencia, léanlo, te traeré un libro para que lo tengas. Porque tiene mucho esto, tiene esta cosa bastante irónica, sarcástica. No te esperarías leer eso, o sea, no te esperarías leer lo que vas a leer seguramente. Pero bueno, pues es como se ha construido mi carrera y tiene que ver mucho con la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? O sea, esta soberbia y el ego que se ha construido en torno a la profesión, no en torno a una persona en particular, sino es en torno a la profesión, ¿no? Creo que hay que desmitificar eso y darle un giro y volvernos a volver otra vez útiles como lo fuimos, ¿no? Que la arquitectura y el arquitecto vuelva a ser realmente la bujía, el engrane que vuelva a alinear y que vuelva a actuar de manera positiva en la sociedad, ¿no? Me gusta, me quedo con esa parte de regresar a las bases de la arquitectura. Pero mirando hacia el futuro, arquitecto, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado? ¿Por qué? En los próximos 12. Bueno, a ver, hay proyectos que tardan, que llevan un periodo de gestión mucho más largo, pero en los próximos 12 meses te puedo decir que tengo uno que me entusiasma mucho, que es Anáhuac Labs. Anáhuac Labs es creado por la Universidad de Anáhuac, liderado por nuestro padre rector, el doctor Cipriano Sánchez, y todo su equipo de trabajo a través de la Facultad de Ingeniería y el ingeniero Mario Buenrostro.
donde nos encargaron este proyecto que es un hub de innovación, donde se van a explorar de manera académica y de investigación nuevas tecnologías, también en el ámbito de la construcción, aeroespacial, de telecomunicaciones, de inteligencia artificial. Y es un edificio prácticamente de 7,000 metros cuadrados en el campus norte de la Universidad de Anáhuac, que me emociona mucho por el programa que está dentro de él y lo que puede salir de ahí, la oportunidad que representa para la juventud mexicana, para los alumnos de la Universidad de Anáhuac y toda la gente del área conurbada que pueda sacar beneficio del edificio, porque realmente ahí se va a encerrar gran parte del conocimiento de la universidad, ¿no? Entonces, ese proyecto me tiene emocionado, estamos ya construyéndolo, debe estar listo en enero, entonces ya próximamente. Entonces me emociona mucho. Por el edificio per se es un edificio que me tiene satisfecho formalmente y funcionalmente, pero me llama mucho el contenido que va a haber ahí, lo que puede surgir de ahí, las patentes que se puedan generar en ese edificio, que van a marcar tendencia en los próximos años, las oportunidades que se van a crear para la juventud mexicana dentro de ese edificio. Entonces es un edificio que tiene un carácter social bastante interesante y bastante bonito, ¿no? Oye, arquitecto, eres director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo ha cambiado la educación en arquitectura de cuando tú estudiaste a hoy que estás dando clases y estás dirigiendo esta facultad? Sí. A ver, el plan de estudios, tristemente, sigue siendo muy parecido al de la Academia de San Carlos del siglo pasado. Está estructurado bajo una sola línea que es el proyecto, ¿no? Proyectos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que me parece que eso ya tiene que empezar a migrar. Ha cambiado mucho en el uso de la tecnología, desde luego, ¿no? Ya al alumno de ahora no le llama la atención dibujar a mano, le cuesta más trabajo entender por qué tiene que dibujar a mano. Entonces, en sí la parte académica ha cambiado poco, la pedagogía es la que se está transformando, las formas en que estamos educando, las metodologías también han cambiado. Pero lo que más ha cambiado es la mentalidad del estudiante, ¿no? Ahora es un estudiante mucho más crítico en el sentido del cuestionamiento hacia lo que le estás enseñando. Probablemente cuando yo estudié nos enseñaban y absorbías el conocimiento sin cuestionarlo, ¿no? Ya después te hacías un juicio crítico, pero mientras te lo enseñaban ponías atención. Y ahora no. Ahora el alumno es crítico desde el momento en que se lo estás dando y cuestiona para qué me estás enseñando esto y por qué y demás. Porque le gusta desechar y ser selectivo, ¿no? Eso a mí no me va a servir y demás. Antes no. Entonces la generación ha cambiado, pero el impulso de esta dualidad de enseñar del docente y de aprender del estudiante, eso no se ha perdido. Mientras esa alquimia se siga manteniendo, tenemos siglos de universidad todavía por delante. Me encanta. Y bueno, llevo un rato haciéndote preguntas, 53 minutos. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? Sí, a ver, me interesa mucho saber, eres una persona muy joven, 180 episodios ya de esto. ¿Y qué has encontrado, qué has descubierto en estos gigantes de la construcción? ¿Y hacia dónde crees tú que deberíamos enfocar nosotros nuestra atención hacia el futuro, pensando en estas 180 voces que has tenido aquí en el programa y qué encuentran, qué amalgamas hay y qué cosas son disonantes y hacia dónde debemos de conducir? ¿Hacia dónde ves tú, quizá no nosotros, la construcción y la industria de la arquitectura? ¿Qué ves tú más adelante, no? Bueno, justamente son cosas que hemos comentado en este episodio. Nosotros en Gigantes de la Construcción tenemos 3 valores y esos 3 valores siempre encuentro diferentes lecciones en los episodios. Pero nuestro valor número 1 es expansión, ¿no? Siempre estamos buscando el crecimiento dentro de la industria. El número 2 es colaboración, que también lo llevamos comentando bastante durante el episodio, cómo podemos vincularnos, hablábamos fuera del área, cómo podemos vincular a nuestros colaboradores dentro de la organización de una forma en el largo plazo. Y número 3, el tema de innovación. Yo pienso que necesitamos construir ciudades de primer mundo en América Latina.
Hay ciudades hoy que están creciendo muchísimo en otras partes del planeta y creo que ya es momento de que esta innovación o de que esta disrupción de la industria de la construcción se dé de forma más importante en América Latina. Entonces, buscar esa innovación de la industria o esos cambios en la industria se puede dar de diferentes maneras, ¿no? O sea, con una gestión más estratégica, con una excelencia en la ejecución de nuestros proyectos. Y creo que es algo que comentamos nosotros constantemente durante nuestros diferentes episodios. Y bajo esos 3 valores, creo que cada uno de los invitados que ha venido aquí, pues me ha dejado diferentes lecciones y diferentes anécdotas que espero que también a todos nuestros escuchas les llegue. Y yo justamente te decía que estoy dando algunas conferencias muy enfocadas en ese liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo que se necesita en la industria de la construcción para cubrir cualquiera de estos 3 valores, pues es muy importante. Necesitas a alguien o a gente o a muchas personas que estén dispuestas a hacer las cosas no solamente por un tema financiero, que lo comentábamos, ¿no? Sino por un tema de propósito, por un tema de cambio, por un tema de vinculación o de mejorar el entorno en el que vivimos. Entonces creo que eso es lo que tenemos que promocionar aquí o resaltar mucho en Gigantes de la Construcción, como una persona, independientemente de los resultados financieros que logre, que creo que todos los que han venido aquí han tenido resultados financieros interesantes, pues tienen un impacto en la sociedad y cómo ese impacto pues beneficia a nuestras ciudades y a nuestros entornos, ¿no? Eso sería como lo principal. Lo principal que yo intento promover en Gigantes de la Construcción. Sí, creo que este punto de la responsabilidad social, ¿no? Que la responsabilidad social justo se mide en una palabra que dijiste con toda claridad, que es el impacto. Se mide en impactos. Tú puedes hacer una escuela rural, sacarle fotos, llevar un dron, publicar las fotos en blanco y negro porque se ven más chulas, decir que hiciste una sesión de participación comunitaria, que levantaste encuestas, ganarte 4 premios por eso y nunca más regresar a esa escuela y nunca ver los impactos que tuvo, si realmente alguien estudió, si tenían calor, si les daba frío, si estaba húmeda o no. Ya nunca más volviste a regresar, pero qué bonitas se ven las fotos. Entonces eso no es un impacto, ¿no? Y que eso se ha vuelto en un cliché muy común en la arquitectura, ¿no? Que dices arquitectura con impacto social, porque lo hice para una comunidad rural. Pues eso no es es vinculante, pero como para cualquier otra clase social, ¿no? O sea, no tendría por qué tener nada más ese, y además si no regresas, si no le das consecuencia, no le das seguimiento, bla, 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 pues se queda en una publicación y en un discurso bonito. Entonces, creo que algo bien interesante que dices es esta innovación que está vinculada a la responsabilidad social tiene que estar vinculada a impactos. ¿Qué impacto tienes? Y que sea medible, ¿no? Entonces, ahí realmente sí hay un compromiso de construir un mundo mejor, una mejor sociedad, porque de otra forma nada más estás construyendo para tu propio imperio y ahí quedamos cortos, ¿no? Muy interesante lo que mencionas. Me gusta, me encanta y creo que a veces esos indicadores son interesantes de encontrar. Antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti o contactarte? Bueno, tenemos una página de internet y de ahí te vincula al Instagram, que es www.broasan.com, mi apellido BROISSIN.com. Y de ahí ya tienes acceso a las redes sociales, que en particular el Instagram es el que más utilizamos. Y en la página de internet ahí nos pueden localizar. Perfecto. Y bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales que inspirara a los demás gigantes de la construcción a cumplir sus sueños, ¿qué diría? Pues está muy enfocada, la enfocaría a las nuevas generaciones que están egresando y que tienen estas energías como las tienes tú. Y es una muy sencilla, es cree en ti. No hay más. Cree en ti y si crees en ti, vas a cumplir tus sueños y vas a hacer realidad los sueños de muchos otros más. Me encanta, arquitecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártanlo con alguien a quien le pueda interesar.
Síganme en mis redes sociales como @ing.andrestorres para más contenido de valor enfocado en la industria de la construcción y nos vemos pronto con un episodio nuevo. ¿Algo más que quieras agregar, arquitecto? Pues nada, agradecerles a todos que se aventaron una hora escuchándonos y llegaron aquí. Ojalá les hayamos dejado algo. Pásenla muy bien y mucho éxito con tu podcast, Andrés, que te vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.